Decía John Stott que toda exposición bíblica tiene que ser con fidelidad, es decir, con fidelidad a la palabra, y se define predicación expositiva, y hay muchas definiciones de predicación expositiva, pero la que más me gusta de todas, la que yo he podido leer, es que la predicación expositiva es aquella cuyo contenido y propósito del expositor es el mismo contenido y propósito del autor del texto. En otras palabras, cuando alguien se propone predicar la palabra de Dios y lo hace honrando la intención original del autor del texto, eso es predicación expositiva. Yo no vengo aquí a proponer algo que sale de mi corazón, ni ustedes están aquí para eso. Ustedes están aquí para que se le hable la pura y bendita palabra de Dios. No más. Con eso es suficiente. Porque dice la palabra de Dios acerca de ella misma en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero tienen que ser los dichos del Señor. Y más adelante, en el mismo Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero tiene que ser la palabra la que alumbra. Si quien se pone aquí no predica la palabra de Dios, ni sus dichos van a ser de bendición al corazón, ni va a ser guianza en el camino. Por lo tanto, tenemos que predicar la palabra de Dios. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y John Stott decía entonces, partiendo de que la predicación es fiel a la palabra, decía que tiene que ser con fidelidad, pero también tiene que ser con claridad. Quienes escuchan deben entenderla. Tenemos mucha predicación informativa, pero poca predicación aplicativa. Tenemos que escuchar la predicación y poder entenderla. Entonces tiene que ser con fidelidad, con claridad y con relevancia, que sea pertinente al día de hoy. Que yo cuando escuche la palabra de Dios pueda irme para mi casa con una caja de herramientas que yo voy a aplicar a mi vida diaria. Que la madre soltera pueda aplicar a su situación. Que el que lucha con adicciones también. Que el político, que el empresario, que el policía, que el obrero que sale por la mañana y no sabe a qué hora regresará a su casa. Todos al escuchar la palabra de Dios puedan aplicarla a las distintas circunstancias de su diario vivir. Tiene que ser así, porque entonces puede ser pura retórica. Y quiero traer un pasaje de la Escritura que nos presenta a Cristo como Señor, pero que nos da las herramientas. De nada me sirve a mí reconocer que Cristo es el Señor. ¿Y qué hago yo con eso? ¿Cómo lo aplico a mi diario vivir? ¿Cómo se convierte eso en una espada que puedo desvainar para ser ofensiva contra las fuerzas del mal? Tiene que ser aplicativa, tiene que ser formativa. Y por eso quiero presentar a Cristo en su superioridad sobre Satanás, sobre todas las huestes celestiales de maldad, sobre todas las propuestas que Satanás propone y que por lo tanto son propuestas a nosotros también. Les invito a que vayamos a un pasaje muy conocido, que es cuando Jesús es tentado por Satanás en el capítulo 4, en la versión de Mateo. Mateo capítulo 4, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 11. Jesús es el Señor.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. El Señor añada bendición a su palabra. Jesús es el Señor. Aunque el tema de Mateo como libro es el reino de Dios, obviamente toca la supremacía de Cristo, porque Cristo es Dios. Y Mateo revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mundo tenemos un problema de identidad. Es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo de hoy. Fíjese si tenemos un problema de identidad que hoy a través de la ideología de género se cree y se quiere enseñar y se enseña que la identidad de la persona depende de cómo ellos se perciben. Entonces es una crisis de identidad. Tenemos una crisis de identidad que va en contra de toda asignación biológica por medio de la naturaleza, violando todas las evidencias y rastro de nuestro diseño original en nuestros propios cuerpos. Tenemos una crisis de identidad, pero esa crisis de identidad no es de ahora. Las preguntas más antiguas que probablemente se han hecho los filósofos es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y de a dónde voy? El filósofo Arthur Schopenhauer estaba un día cavilando en su mente sobre estas preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Los que han estudiado la vida de Schopenhauer se van a dar cuenta, o se han confirmado que no tenía ningún tipo de cosmética, como la mayoría de los filósofos y los genios. Y caminando y pensando sobre esas preguntas, caminando, llegó a un parque y ahí le sorprendió la noche pensando en quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y un policía que guardaba el parque se le acercó y le dijo lo siguiente, tocándole: ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? A lo que él respondió: si lo supiera. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es una pregunta que tiene que ver con nuestra identidad. Y nosotros tenemos la ventaja de que nosotros tenemos la respuesta a las tres preguntas. ¿Quién soy? Creación de Dios, y somos hijos de Dios, aquellos que somos salvos. ¿De dónde venimos? De la mano creadora del Señor. ¿Y a dónde vamos? A morar eternamente con el Señor. Tenemos esas tres preguntas resueltas, pero debemos de vivir en virtud a ellas. No es solamente el conocimiento teórico de quiénes nosotros somos y recitarlo, sí, yo soy hijo de Dios, y decláralo y confiésalo. No se trata de eso.
Se trata de vivir honrando la estampa de Dios en nuestras vidas, de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y vivimos en virtud de eso. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, Satanás cuestiona la identidad de nuestro Señor Jesucristo. No porque Él no sabe. No es que Satanás no sabe. Recuerden que hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por eso es que Satanás y todos sus demonios nos conocen muy bien a nosotros, porque desde que nacimos nos ven y por lo tanto estimulan nuestras pasiones, que la palabra de Dios llama nuestra concupiscencia, y nosotros muchas veces cedemos a eso. Tenemos que tener conciencia de nuestra identidad como la tiene nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no tiene que demostrarle a Satanás que Él es el Señor. ¿Por qué? Porque la identidad de Cristo no depende de la percepción que Satanás tiene de Él, sino de lo que Él es en esencia. Él es el Hijo de Dios, Él es la luz del mundo, Él es el Salvador, Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto refuerza la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene que decirle a Satanás, pues sí, también voy a demostrarte que yo soy el Hijo de Dios. No tengo que demostrarte nada. Jesucristo en este pasaje refuerza quién es Él, su identidad como Señor, como Salvador, y está lleno el pasaje de esta recurrencia. Primero, Satanás cuestiona la identidad de nuestro Señor al preguntarle si eres el Hijo de Dios. No porque Él no lo supiera, sino para Él poder tratar de manipular al Señor. El Señor no le hace el juego a Satanás. Luego viene otra vez Satanás con lo mismo en el versículo 6. Si eres el Hijo de Dios. Y esa es la insistencia de Satanás. Si eres el Hijo de Dios. Versículo 6. Jesús no reacciona para demostrar de que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Yo tengo que demostrar algo. Yo tengo que venir y como hijo de mi papá y mi mamá, tener que convencer a todas las personas que ellos son mis padres. No, simplemente yo vivo como ellos me enseñaron, formándome en las buenas costumbres, porque yo los represento a ellos. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros no tenemos que estar diciendo simplemente yo soy embajador de Cristo. No, yo tengo que vivir como un embajador de Cristo. Hay muchas personas que proclaman mucho su identidad, pero su comportamiento lo contradice. Aquí Jesús no está haciendo nada de lo que Satanás le pide que haga. ¿Qué nos dice el pasaje? Versículo 3, si eres el Hijo de Dios. Versículo 6, vuelve otra vez si eres el Hijo de Dios. Y al final, el texto, sí que Satanás fuera satisfecho por lo que Jesús había hecho, el texto termina confirmando que Jesús es el Señor y es el Hijo de Dios. Dice el versículo 11, y el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. No tuvo que demostrar nada. Ahora sí, Jesús nos da pauta para nosotros reforzar nuestra identidad y reforzarlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Y nosotros reforzamos nuestra identidad y vivimos honrando al Señor en nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos y vivimos en virtud de lo que Él ha pautado con nosotros. Vamos a ver rápidamente las 3 tentaciones que Satanás le hizo a Jesús. Lo primero que tengo que aclarar, que estas tentaciones hay controversia en cómo fue
Hay algunos que entienden que la tentación fue algo donde literalmente ocurrió tal y como está ahí. Pero yo quiero llamar su atención para que aprendamos a observar algunos textos bíblicos a partir de lo que el mismo texto nos dice y a la luz de su contexto. Jesús está en el desierto. Tiene 40 días y 40 noches orando y ayunando, representando el nuevo pacto que él está inaugurando. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, dos personas solamente lo pudieron hacer. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, y Jesús, el nuevo pacto. Después no hay más nadie. Todo cuento que usted oiga por ahí, de que yo me metí 40 días en ayuno y 60 días en ayuno. Yo una vez escuché a un predicador que decía que su hijo se le acercó y le dijo: papi, te estoy alcanzando, estoy ayunando ya 120 días. No, hermanos, la palabra de Dios es exacta y precisa, precisamente para poder combatir ese tipo de herejías. ¿Qué nos quiere decir esto? Y acercándose el tentador. Jesús está en el desierto y una de las muestras de la humanidad de Cristo es que después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Tuvo hambre, natural. Y se le acerca el tentador. Ahora, yo lo que quiero preguntarle a ustedes y motivar la reflexión es cómo se le acercó el tentador. El diablo se le apareció a Jesús. ¡Ey! ¿Tú eres el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué figura tenía el diablo? ¿Cómo es Satanás? Normalmente describen a Satanás como un personaje grotesco. Por eso en la Edad Media las catedrales tenían lo que se llamaba gárgolas, que servían para contrarrestar los malos espíritus. Satanás es un personaje grotesco. ¿Cómo es Satanás? ¿Cómo se le apareció? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, por lo menos las representaciones que ponen de Satanás es un ser con cuernos. No sé si es casado, pero con cuernos. Con un rabo. Con un tridente. Y lo que menos me gusta, negro. En el folclore, en las creencias populares y mágicos religiosas, se presenta siempre a Satanás así. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Al contrario, Satanás se presenta como ángel de luz, como algo atractivo. Porque si se presentara así, todo el mundo lo rechazara. Las tentaciones normalmente vienen en formas que parecen atractivas para nosotros. Pero, aunque la tentación fue real, aunque Jesús estaba en el desierto, aunque Satanás se le apareció, creo que el escenario de la tentación fue en la mente de Cristo. Hay una evidencia en el mismo texto que nos puede confirmar esto, y es el versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué monte es tan alto que nosotros podemos ver todos los reinos del mundo? ¿En el Everest? ¿Fue al Everest que lo llevó? ¿O en nuestra mente sí podemos verlo? ¿O no es nuestra mente el campo de batalla más sangriento que hay? ¿No es en nuestra mente que combaten nuestras pasiones? ¿No es a nuestra mente que el apóstol Pablo nos llama a renovar en Romanos capítulo 12, versículo 2? Donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El campo de batalla más sangriento, donde se dan las más crudas enfrentamientos entre el bien y el mal, es nuestra mente. Es en nuestra mente que codiciamos, es en nuestra mente que nosotros cometemos todo tipo de pecado, muchas veces sin dejar huellas.
Entonces, la tentación es real. Martín Lutero, mientras traducía la Escritura, tenía a veces una presencia satánica tan evidente allí que tomaba su tintero y lo tiraba a la pared diciendo: Satanás, déjame, déjame. Y en lo personal he tenido situaciones donde he podido sentir el aliento del enemigo acosándome en mi mente. La tentación es real, pero probablemente Satanás no se apareció físicamente, porque Satanás es un espíritu. Probablemente fue en la mente del Señor donde se dio todo. Pero independientemente de la concepción que usted pueda tener y que crea que Satanás se apareció físicamente, bueno, entonces ya tendríamos que entrar en una discusión para que usted más o menos me describa cómo era Satanás, pero tenga cuidado con el color que le va a poner. Aquí hay 3 tentaciones. Versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya nosotros en nuestra introducción dijimos que Jesús no tenía nada que probar y que por lo tanto ninguna de las cosas que Satanás le pidió que hiciera para probar su identidad y él como Señor y como Dios, ya sabemos esa respuesta. Pero, ¿qué enseñanza práctica hay de cada resistencia de nuestro Señor Jesucristo a no complacer a Satanás? La primera que yo veo en esto es que el problema no era convertir las piedras en pan. Por lo menos en 2 ocasiones el Nuevo Testamento nos dice que Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿O no lo dijo? Y nos dice la Biblia que Dios le envió maná del cielo para que comieran. ¿Y usted sabe por qué se llama maná? Porque no había maná. Era lo único que había. Entonces, aquí en este pasaje, el problema es que tenemos que entender por qué Jesús no multiplica los panes y los peces. ¿Por qué no convierte la piedra en pan? Es más, en una de las ocasiones sobraron 12 canastas llenas de, no solamente de pan, sino también de pescado. No se comieron el pan vacío. ¿Pero por qué no lo hace? Recuerden que los eventos de la Biblia nos están modelando cómo nosotros debemos vivir. El apóstol Juan dice que hizo, ya en el epílogo de su libro, que hizo Jesús muchísimas otras cosas que no están escritas en este libro, pero que estas se han escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vidas en su nombre. Es decir, es para que creamos y vivamos el evangelio. Jesucristo se resiste porque nos está modelando el resistir a una tentación. Pero ¿cuál es la tentación? Jesús nunca usó el poder para su beneficio personal. Jesús nunca usó sus poderes para él beneficiarse. Siendo Dios y podía hacerlo. Siendo Dios y podía apelar a cualquier cosa para él, pero no lo hizo y nos está enseñando a nosotros que debemos honrar la identidad que él nos ha dado, resistiendo a usar las posiciones de influencia, de poder, de trascendencia que tenemos para nuestro beneficio personal. Esa es la ética de Cristo que todos debemos aprender, que deberían aprender los diputados, los senadores, los gobernadores, todos los presidentes, todos aquellos que están en posiciones de influencia. El poder que el Señor nos ha dado, los beneficios que tenemos, no es para nuestro beneficio personal, sino para glorificarlo a Él y para beneficio de los demás. Jesús nos muestra esta pauta aquí al resistir a la tentación. En una ocasión Jesús tiene que ir a la ciudad de Samaria. Se lo propuso. Dice Juan capítulo 4, versículo 3, que salió Jesús de Judea rumbo a Galilea y que le era necesario pasar por Samaria. Y ya ustedes saben el evento, se encuentra con la mujer samaritana y cuando los discípulos regresan, se sorprenden al verlo hablando con una mujer samaritana.
Pero ¿dónde estaban los discípulos que no estaban allí? Dice la Escritura que habían ido al pueblo a comprar alimentos. Jesús pudo haber dicho, muchachos, ¿qué ustedes quieren comer hoy? Y hacer un buffet y ponerle taco al pastor y ponerle carne en su jugo y ponerle de todo lo que se le pueda ocurrir, enchilada, chilaquiles, ¿qué es? Todos estos nombres enredados. Ponerle lo que ellos quisieran, agua de horchata, agua de flor de Jamaica, ponerle todo eso, menos tequila. Porque tequila la concentración. Entonces, realmente no es así. Jesús le modela a ellos cómo debe comportarse uno que está bajo su señorío. Jesús está bajo el señorío de Dios, pero Él es Dios mostrándonos a nosotros cómo debemos comportarnos. No es solamente saber que Jesús es el Señor, Él es el Señor. No es solamente información, es teología práctica para vivir el día a día. Cada posición que tú tengas, cada influencia que Dios te da, cada privilegio que Dios te da, recuerda, no es para tu beneficio personal. Y lo que más nosotros tenemos hoy en día es personas aprovechándose de sus posiciones para que lo exalten, aún en el ministerio. Personas que quieren que se le admire a ellos y no a Cristo. Personas que lo que quieren es resaltar. Y tristemente todas estas luchas por el poder, todo este juego de tronos, a veces también permea a la iglesia del Señor. Pero Satanás no descansó ahí. Satanás siguió insistiendo. Satanás es persistente y lo tienta con una segunda tentación. Y seguimos leyendo el texto. Versículo 5. Entonces le llevó el diablo a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, hasta la Escritura le cita. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás sabe las Escrituras, ustedes saben. Los herejes también. Muchas personas saben las Escrituras. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? Esto lo sé yo desde mi juventud. El pináculo del templo era la parte plana más alta del templo. Y allí están. Yo antes decía, caramba, qué buena manera de Jesús, porque esto es el principio del ministerio de Cristo. Qué buena manera de Jesús haber comenzado su ministerio con un lanzamiento oficial del ministerio de Cristo. ¿Sabe cuál fue el lanzamiento oficial del ministerio de Cristo? El Sermón del Monte. Jesús estableciendo su ética y los parámetros de aquellos que querían servirle. El que no quisiera, que se devolviera. El lanzamiento de la iglesia de Jesucristo, Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante, el sermón de Pedro, donde le dijo, ustedes mataron a Cristo, cuando todavía el madero estaba húmedo por la sangre de Cristo, en un mensaje muy atrevido y peligroso. Este pasaje que nosotros vemos aquí, vemos que Satanás le hace una propuesta. Ponte en el pináculo del templo y tírate. Porque de seguro los ángeles vendrán. Y si los ángeles no vienen, el único que vuela no es Superman, tú también. Jesús tiene el poder para tirarse y no hacerse daño porque Jesús es Dios. Si venció la muerte, no puede vencer la ley de la gravedad. Yo lo creo. Los teólogos liberales de ayer y de hoy no creen en los milagros. Rudolf Bultmann, un teólogo liberal, decía que la Biblia estaba llena de mitos, por eso se dedicó su vida a escribir sobre la dimitificación de las Escrituras, es decir, sacarle las mentiras a las Escrituras. Un grupo que se llama Jesus Seminar enseña
todo un tratado, todos seminarios acerca de lo que es verdad, de lo que es mentira y de lo que es dudoso en la Escritura. Y tienen 3 colores. Todo lo que está en rojo en la Escritura nunca pasó, es mentira. Lo que está en amarillo es posible y lo que está en verde fue lo único que ocurrió. El 10% del contenido de ese material es verde. Yo creo que un gran pez se tragó a Jonás. Pero si hubiese sido al revés, que Jonás, chiquito y flaquito, se trague el gran pez, si la Biblia lo dice, también lo creo. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Agustín decía que a la palabra de Dios había que acercarse con fe y con razón. Tomás de Aquino estaba en oposición a Agustín y decía que no, que a la Biblia había que acercarse con la razón y con la fe. ¿Y cuál es el problema con esta dificultad? Y Francis Schaeffer lo dice muy bien, que Tomás de Aquino, sin proponérselo, abrió las puertas del humanismo porque comenzó a ver la palabra de Dios con la razón humana. Y hay aspectos de la palabra de Dios que son difíciles de asimilar, que humanamente violan las leyes de la física. Pero, ¿qué sucede? Agustín decía, tienes que creer para que puedas comprender. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús tenía el poder de tirarse sin la necesidad de que los ángeles vinieran. Imaginémonos cómo hubiese sido aquello, el impacto en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, se hubiera hecho viral. De repente, una figura al caer la tarde, cuando los judíos van al tiempo de la oración, comienza a caminar sobre el pináculo. Por allí no camina nadie. Unos cuantos de los que iban entrando por primera vez a esa hora de la oración al templo, alzan sus ojos. Si ustedes quieren que muchas personas comiencen a mirar hacia arriba, póngase en una esquina, mirar hacia arriba, para que como el rato hay cientos de personas mirando hacia arriba. ¿Y qué tú miras? Te dicen. No, es que tú no ves lo que está ahí. Sí, yo veo algo. Y comienza la gente a decir que están viendo algo. Y Jesús comienza a caminar. Y la gente comienza a mirar y comienza a mirar y comienza a mirar y se agolpean. Vienen los encargados del orden público, los soldados romanos. ¿Qué está sucediendo? Ya se está agolpando demasiado. Aquellos que eran decenas de personas ahora son cientos. Después, una hora más tarde, son miles de personas. El templo está vacío porque nadie ha entrado. Vinieron los fariseos reclamando que entren a orar y que los guardias romanos bajen a aquel intruso que está allí. Es todo un caos. Y cuando ya hay miles de personas allí, Jesús dice, es el momento oportuno y se tira al vacío. Las mujeres gritan, le tapan los ojos a sus hijos, los hombres eufóricos levantan las manos y Jesús viene cayendo de manera estrepitosa. Cuando va a caer en el pavimento, miles de ángeles aparecen en el firmamento, suenan trompetas, suena un temblor, se oye un temblor, se oye un rugido y entonces todo aquello es frenesí, todo aquello es espectacular. La multitud se va abriendo paso mientras Jesús, escoltado por sus ángeles, va lentamente cayendo en la tierra y dice, yo soy el Mesías esperado. Hubiera sido extraordinario, pero no fue así. El problema con lo que yo llamo el sensacionalismo es que quita la mirada de Cristo y se concentra en los beneficios de lo que Él puede hacer. Por eso es que hay lugares donde hay culto, que todos los días de culto hay que hacer algo nuevo para entretener a las personas. Lo que llena no es la palabra de Dios, no es la presencia del Espíritu Santo paseándose con libertad, convenciendo de pecado, consolando al herido, trayendo ánimo al que está desanimado. No, es el espectáculo, el sensacionalismo. El Señor no nos ha llamado a ser sensacionalistas. Estamos llamados a seguir a Jesús por lo que Él dice en su palabra. Por eso cuando Él iba a reclutar discípulos, subió a una montaña y dio un mensaje. No es tanto lo que nosotros quisiéramos ver, sino lo que Él es. Jesús evitó el sensacionalismo. No seguimos a Cristo por vista
sino por fe. No es fácil estar retorcido de un dolor en una noche larga, aquejado por enfermedades, y aún allí levantar nuestra voz y alabar al Cristo vivo, con esperanza, con gratitud. Que venir y manipular a la gente diciéndole tú estás así porque estás en pecado y tienes que reclamar y pactar con el Señor para que te sane. Dando falsas esperanzas que no son respaldadas por la Escritura. ¿Cuál es el perfil del creyente que ve a Cristo como Señor? Es que no importa lo que haga Él, está bien, porque Él es el Señor. Es como dice el profeta Habacuc. Y en Habacuc nosotros tenemos 3 escenarios, 3 salas, que nosotros los creyentes pasamos por ella. La sala de queja, donde Habacuc en el capítulo 1 comienza diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo el poderoso va a oprimir al débil? Todos nosotros nos hemos sentido así. Cómo vemos como la injusticia se pasea de manera impune. En el Salmo 73, Asaf dice, porque tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. Y Habacuc se queja, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entramos de nuestras vidas, en los capítulos de nuestras propias historias, hemos también comenzado diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Habacuc se queja. Capítulo 2, Habacuc entra entonces de la sala de queja a la sala de adoración, donde oye la voz poderosa del Señor. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Capítulo 1, Habacuc habla y Dios calla. Capítulo 2, Dios habla y Habacuc calla. Es la sala de espera, donde Dios, si quiere, nos habla. Y no hay cosa que pueda atormentarnos más a nosotros que los silencios de Dios. Y hablamos y oramos y parece como que el Señor no nos escucha, pero Él sigue ahí, Él sigue siendo el Señor. En la versión de Marcos de la tormenta, cuando ellos estaban tratando de cruzar el mar de Galilea, dice que estaban fatigados y que el Señor en tierra los veía remar. El Señor te ve remar. No es tan importante que nosotros lo veamos a Él, lo importante es que Él nos ve a nosotros. Le pregunté a una hermana en días pasados, ¿cómo se siente? Y ella me dice, no todo está bien, pero todo está bajo control, porque está bajo el control del Señor. Habacuc pasa de la sala de quejas a la sala de espera y termina en la sala de adoración, resignado al designio de Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa los gobiernos, no importa los presagios de los economistas, no importa cómo se comporte la naturaleza, no importa cómo yo no tengo control ni de mi familia, ni de mis hijos, ni de finanzas, ni de mi cuerpo, ni de las enfermedades. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es la gran esperanza, eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros le sigamos por esas palabras que Él ha dicho, no por los beneficios materiales que Él nos da. ¿Cómo me pondría yo si Susana se me acerca y me dice, mi amor, yo te amo mientras tú tengas plata? Y yo le voy a decir, estoy seguro que tú me amas porque no tengo plata. Estás engañada toda la vida. ¿Cómo se sentiría una persona que ve que el otro lo quiere por lo que representa y no por lo que es? Jesús evitó el sensacionalismo. No quiere que gente le siga porque Él se tira del pináculo. Porque ¿cómo iba a reclutar más discípulos que no estuvieran ahí? Jesús se iba a pasar el ministerio subiendo y tirándose, subiendo y tirándose. Nosotros seguimos al Señor por lo que Él es. Aunque no me haga ningún milagro, su palabra es suficiente. Aunque no me responda, yo sé que Él me escucha. Aunque tenga todas las vicisitudes
y los infortunios de la vida. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y a Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es el Señor, aunque nosotros, humanamente hablando, lo veamos distante o no lo veamos obrando a nuestro favor. Pero Satanás es tenaz y persistente y le hace una tentación última. Y eso lo vemos ya en esta situación de tanta altos y bajos. Versículo 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. ¿Qué le pudo haber enseñado Satanás? Todos los reinos del mundo. Seguro que le mostró la gloria de Roma. El Areópago de Atenas, el Acrópolis. Le mostró todos esos lugares exuberantes del lejano oriente, la huella de los reinos de Gengis Khan. Le mostró todavía lo que quedaba de la gran Babilonia. Le mostró la supremacía de Etiopía al sur de Egipto en aquellos tiempos, era muy importante. Todo esto te daré. Te voy a dar la gloria y el reconocimiento de este mundo. Por eso es que este mundo no estimula la grandeza, porque la humildad, porque todo el mundo quiere la gloria del mundo. Hasta la simple y humilde ama de casa que prepara sus tortillas y allí lo hace con todo el amor. Y allí vienen con los frijoles negros fritos y unos moros con cristianos, franqueados con un guacamole y habaneros. Y todo el mundo comienza a comer. Y ella tímidamente les dice, ¿le gustó? Porque ella ve que todo el mundo está saboreando, pero nadie le dice nada. Sí, está muy bueno, gracias, porque yo creo que no me quedó bien. Pero ella sabe que aquello está espectacular. Pero ella quiere que la inflen. ¡Sí! No, es que tuve que salir y entonces tuve que hacerlo rápido. No, pero está muy bueno. No, está muy bueno. Porque la palabra orgullo, literalmente en el griego, es inflar. En 1 Corintios capítulo 5, le dice, ustedes están envanecidos y ustedes están hinchados, envanecidos. Y a veces decimos, no, lo que pasa es que no me quedó bien. Pero es para que nos sigan soplando. Y ese ego comienza a crecer, crecer. ¿No ven las personas que dicen que tienen bajo autoestima? Y aquí yo soy, que soy una porquería, que yo no sirvo para nada. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¡Es verdad! Pero en Cristo nosotros nos levantamos y seguimos adelante. ¿Y en quién recae la gloria? En Cristo Jesús, que nos levanta y nos ama a pesar de ser una porquería. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Vamos a ver, decídanse. ¿Qué es lo que le decimos a las personas? ¿Y qué es lo que dicen los psicólogos humanistas? Yo no soy una porquería. No, ¿cómo tú dices eso? Una chica tan hermosa, tan inteligente. Y comenzamos a soplar el ego de las personas. Y cuando la persona ya está allá, que agradeciendo que no haya un ventilador de techo porque se queda enredado ahí arriba. Entonces cuando ya estamos así bien inflados, ay, gracias, qué bien me siento. Pero claro que te tienes que sentir bien, porque tu ego está estimulado, porque está viviendo para tu propia gloria y no para la gloria de Cristo. Vivir para la gloria de Cristo es reconocer que todo el mérito, la majestad, el poder, la grandeza le pertenecen a Él, que es algo que el hombre siempre ha querido y es algo que el Señor nunca nos va a dar.
porque le pertenecen solamente a Él. Como dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre sea dado la gloria. Todo lo que hace el Señor es para su gloria. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con más de 50 referencias directas de que todo lo que el Señor hace para su gloria. Y te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, y te sostuve en el desierto para mi gloria, y te introduje a la tierra prometida para mi gloria. El Señor nos dice en el Nuevo Testamento a través de las epístolas de Pablo que todo lo que nosotros hagamos, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, debe ser para la gloria del Señor. En Efesios capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12, en el versículo 14, nos dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios, y vivir para la gloria de Dios es que solamente se vea a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Que cuando hagamos algo, que cuando tengamos aspiración a algún reconocimiento y vengan los elogios, tomemos eso y lo depositemos a la cruz, y allí la sangre de Cristo lo empape y que se quede allí, porque allí es donde pertenece, porque nosotros no merecemos gloria de nada. Satanás le quiere decir al dueño de la gloria que le va a dar algo que de él. Todo esto te daré. ¿Y qué me vas a dar si yo soy el dueño de todo esto? Mis hermanos, reconocer que Cristo es el Señor no es simplemente un pensamiento teológico abstracto. Cristo es el Señor. Reconocer que Cristo es el Señor es vivir bajo su señorío. Es vivir no solamente creyéndolo, sino practicándolo en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Renunciando al poder para nuestro beneficio, evitando el sensacionalismo y viviendo para la gloria del Señor. Una pareja de misioneros, después de tantos años, 40 años en el África, como misioneros, por fin regresaban a casa. Y estaban encorvados, viejitos, con líneas de expresión, porque no se dicen arrugas, líneas de expresión muy marcadas. El tiempo había surcado sus rostros, y allí estaban con los ojos brillantes, montándose en esa embarcación que los iba a llevar de regreso a casa. En la misma embarcación iba un presidente que había durado 3 semanas de safari en el África de vacaciones, e iba en la misma embarcación. Y aquellos viejitos habían perdido uno de sus hijos, se habían enfermado, pero llegó el momento de terminar su trabajo, ya no eran muy útiles allá, habían pasado la antorcha, pero estaban contentos con que regresaban a casa. Habían enviado cientos y cientos de cartas a todas las iglesias que lo habían apoyado, diciendo que ellos regresaban a casa tal día y que querían encontrarse con sus hermanos en el puerto. El barco inició un proceso y una ruta, una travesía de casi 3 semanas. Y cuando iban llegando al puerto, el viejito misionero, apoyado de su mujer, se pone en cubierta viendo el puerto, porque ya regresan a casa. Y a medida que se iban acercando, allí estaba la multitud con pancartas, y él lleno de ánimo: hemos llegado a casa, estamos contentos, estaba feliz. Y a medida que se iba acercando, veía las pancartas y las personas que esperaban allí, hasta que cuando el barco atracó, las pancartas no eran para él, eran para el presidente que se había ido 3 semanas de vacaciones al África. Y él buscando entre la multitud alguna pancarta que le diera la bienvenida. Al escuchar esta historia, yo no sé a ustedes, pero a mí me duele. En mi humanidad eso duele. No debería dolerme, pero me duele, y tengo que ser sincero. Por más humilde y modesto que uno quiera ser, siempre uno espera algo de gloria para uno. Y qué difícil es
cuando por las mezquindades humanas no se nos dan. ¿Cómo duele? La anciana misionera le dice, tú no estás en condiciones de bajar de esta embarcación lleno de frustración y de ira. Pero no te das cuenta cómo puede ser posible. Perdimos un hijo, nos enfermamos, 40 años haciendo lo que ninguno de ellos. No puede ser que después de mandar cientos y cientos de cartas aquí no haya una sola persona. Lo entiendo, pero no es correcto. Vamos a nuestro cuarto del barco y vamos a orar. Y allí, aquel anciano lloró, lleno de frustración. Yo no puedo decir que he vivido ni la sombra, pero he vivido momentos donde yo he tenido expectativas que no han sido satisfechas. Y me ha dolido. Y me he airado. Y me he deprimido. No se lo voy a negar. Y aunque yo no se lo diga, como quiera es evidente. Porque todos los seres humanos pasamos por esas emociones. A veces esperamos demasiado de quienes nunca nos darán nada. Y allí orando, y aquel hombre lloraba. Y quedó postrado en un charco de lágrimas y sudor. Y allí duraron como 1 hora. Él pidiendo perdón, vaciando su alma delante de Dios, sus frustraciones, y ella intercediendo por su esposo. Hasta que él se levantó, se lava el rostro y le dice a la esposa con una serenidad muy contrastante del rostro que tenía 1 hora anterior, le dice, vámonos mi amor, estoy listo para salir. Dios me ha confortado y me ha hablado. Cuando se van, ella, sospechosa, lo agarra, lo detiene, lo toma por las 2 manos y le dice, ¿y qué te dijo Dios? Y él, con lágrimas de esperanza, no de frustración, le dijo, que no hemos llegado a casa. Nuestra casa está allá en los cielos. Allí es donde será la fiesta y allí es donde será la bienvenida, donde nuestro Dios nos dirá, ven buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la fiesta de tu Señor. Mientras tanto, esto es una parada más. Nuestra casa está en los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra. A ti te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, que tu palabra permanezca en nuestros corazones, queriendo vivir para nuestra propia gloria, queriendo vivir por vista y no es por fe, y queriendo vivir usando los beneficios de tu gracia para nosotros y no para tu gloria y para edificación de tu pueblo. Gracias por este tiempo hermoso. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Gracias.